La última de las magnitudes que vamos a estudiar es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial ya hemos hablado de ella cuando estudiamos la función de los generadores en un circuito eléctrico. Recordemos que dijimos que los generadores lo que hacían era encargarse de suministrar la energía necesaria para poner a los electrones en movimiento. Este sería el símil de lo que hace una pila. Los electrones pueden ir por sí solos del polo positivo al polo negativo de la pila y lo que hace la pila es impulsarlos a subir. ¿Vale? Este sería el polo negativo y los electrones se deslizarían hacia el positivo, pero del positivo al negativo para volver a subir, eso se tendría que encargar la pila, igualmente que en el circuito hidráulico que veíamos, la bomba se encargaba de elevar el agua, que podía caer por sí sola, pero la bomba hacía el efecto de subir el agua, cosa que no puede hacer por sí misma. Entonces este es el concepto que nos tiene que quedar claro de la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es la energía que pone a los electrones en movimiento dentro de un circuito eléctrico. Entonces en vuestro libro nos vamos a fijar que el voltaje o diferencia de potencial también va a recibir el nombre de tensión, como tenemos aquí, tensión, voltaje, diferencia de potencial, caída de tensión. Todo ello denota la misma magnitud y a lo que se refieren es a esto, a la energía, es la cantidad de energía que una pila, una batería, un generador suministra a los electrones y se va a venir dada en una magnitud llamada voltaje y el voltaje lo vamos a medir en voltios. Para medir el voltaje, el aparato que vamos a utilizar es un voltímetro y el voltímetro lo vamos a conectar en paralelo. Veamos en este circuito eléctrico cómo tendríamos que conectar un voltímetro. Nos vamos a aparatos de medida, seleccionamos el voltímetro y el voltímetro lo colocamos en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Que el voltímetro no se pone dentro del circuito, sino anexo a él. Cuando cerrásemos el interruptor, vamos a ver el voltaje. ¿Qué observamos? Que los 9 voltios que tiene la pila se transmiten completamente a la bombilla. Es decir, los 9 voltios que ofrece esa pila son los 9 voltios que va esta bombilla. ¿Qué podría suceder? Esto es lo que quiere decir que está colocado en paralelo. Fijaros lo que sucede, en cambio, cuando hacemos el montaje que está en vuestro libro. Es decir, colocamos 3 bombillas, una a continuación de otra y una pila de 9 voltios. Vamos a quitar esto. De momento lo borramos. Abrimos el circuito y vamos a colocar otras 3 bombillas. Vamos a colocar una aquí y vamos a colocar otra aquí abajo. Unimos. Vamos uniendo las bombillas y vamos a ver qué pasa cuando cerramos el circuito. Al cerrar el circuito comprobamos que las bombillas alumbran, pero alumbran menos de lo que deberían alumbrar. Vamos a colocar unos voltímetros y vamos a ver por qué se produce esto. Colocamos el voltímetro aquí. Colocamos en paralelo el voltímetro y al cerrar lo que observamos es que el voltaje que recibe que el voltaje de la pila que recibe la bombilla se ha reducido a 3 voltios. ¿Esto por qué es? Porque en un circuito como el que tenemos, en el que las bombillas están una a continuación de la otra, el voltaje
que suministra la pila se divide proporcionalmente entre los elementos que tenemos. En este caso, como tenemos 3 bombillas iguales, los 9 voltios se van a dividir entre 3, por lo cual cada una de las bombillas solamente va a recibir o va a ver 3 de esos voltios. Esto lo desarrollaremos más adelante cuando veamos circuitos en serie y en paralelo.